¿Sabes lo que encuentro absolutamente hilarante sobre los humanos? Las mandíbulas de los diplomáticos Zari chasquearon en lo que pasó por diversión entre su especie. Son los únicos seres que he conocido que se disculpan por ganar una guerra. La embajadora Chen levantó una ceja. Sus rasgos curtidos permanecieron cuidadosamente neutrales mientras sorbía su té. Los diplomáticos iridiscentes sentados frente a ella continuaron chasqueando y chirriando, aparentemente bastante complacidos con su observación. Quiero decir, en serio, continuaron. ¿Qué otra especie envía paquetes a los mundos que acaban de conquistar? Instala hospitales, reconstruye infraestructuras. Es absurdo, tal vez. Chen respondió dejando su taza con precisión deliberada. Estás malinterpretando nuestras motivaciones. Los Zakaris y Teni se contrajeron. Oh, ilumíname, embajador. ¿Qué posible ventaja estratégica podría haber en desperdiciar recursos en un enemigo? Derrotado. Chen sonrió, pero no fue así. Alcanzar sus ojos, dígame embajador. ¿Te hacer alguna vez ha oído la expresión humana perros? Durmientes, no estoy familiarizado con esta criatura. Perra, pero continúe, es un animal terrestre, un depredador que domesticamos hace miles de años, dice el dicho. Deja que los perros durmientes descansen significa no perturbar algo que podría causarle problemas. Los ojos compuestos del diplomático alienígena brillaron con algo entre diversión y condescendencia, y esto se relaciona con su peculiar comportamiento de posguerra. ¿Cómo exactamente? Chen se inclinó hacia adelante. Ligeramente, sabía que los humanos son una de las pocas especies que activamente intenta evitar la guerra, no por cobardía. Aunque somos bastante buenos en eso cuando nos presionan. No, lo evitamos porque sabemos exactamente en qué somos capaces de convertirnos. En convertirnos. Las mandíbulas de Ticker hicieron clic en confusión. ¿Qué quiere decir con convertirse en usted? Vea, embajador, la mayoría de las especies van a la guerra porque quieren algo: territorio, recursos, poder político. Humanos vamos a la guerra porque tenemos que hacerlo, porque alguien nos empujó demasiado, y cuando eso Sucede. La voz de Chen se apagó mientras miraba por la ventana de la estación diplomática. Viendo la rueda de estrellas, pedaleaba lentamente. Cuando eso sucede, Tazir instó de repente. Menos seguros de su posición en esta conversación. Cuando eso sucede, dejamos de ser la civilización que dio la galaxia un viaje más rápido que la luz, energía de punto cero y traductores universales. Nos convertimos en algo más antiguo. Algo que recuerda cómo era ser el depredador máximo de un mundo de muerte. Los diplomáticos Zikari y Teni se quedaron quietos. Está siendo melodramático. Seguramente. Chen sonrió de nuevo, y esta vez llegó a sus ojos, aunque Tuir encontró que deseaban que no me lo hubiera dicho. Embajador, ha estudiado el crítico conflicto, por supuesto, el imperio crítico. Intentó anexar 3 mundos. Colonia humanos. Respondiste con una fuerza abrumadora, como lo haría cualquier especie. ¿Y sabes por qué respondimos con una fuerza abrumadora? Como dijiste, supuse que era para demostrar superioridad militar. Chen negó con la cabeza. No, respondimos de esa manera porque mataron a niños, específicamente, bombardearon una escuela. Una escuela en una colonia. Murieron 342 niños. Una baja lamentable. Recuento, pero apenas si vidriamos 17 mundos críticos en respuesta. La voz de Chen era suave, casi gentil. No sus instalaciones militares, no sus astilleros, sus mundos colonia, poblaciones civiles. Convertimos 17 planetas en escoria radiactiva porque mataron a 342 de nuestros niños. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Las mandíbulas de Taz chasquearon rápidamente, una señal de creciente angustia que parece desproporcionada. Fue absolutamente desproporcionado, fue monstruoso, fue genocidio. Chen tomó su té de nuevo. Y es exactamente por eso que enviamos paquetes de ayuda después de ganar una guerra, porque reconstruimos lo que destruimos, porque ayudamos a nuestros enemigos a ponerse de pie. No entiendo, lo hacemos para recordarnos a nosotros mismos que no somos monstruos, que podemos ser mejores que nuestros peores impulsos,
Que no tenemos que ser la especie capaz de convertir 17 mundos en cristal. Más de 300 muertes. La voz de Chen se endureció, pero sobre todo, embajador, lo hacemos para recordarles a todos los demás que elegimos no ser monstruos. Que cada vez que ayudamos a reconstruir, cada vez que mostramos misericordia, no es porque tengamos que hacerlo, es porque queremos el diplomático. Zakari se sentó en silencio durante varios largos momentos procesando esta información. Finalmente habló. Su voz inusualmente sometidos y los paquetes de ayuda a los supervivientes de Krikig. Somos los más grandes en la historia humana. Chen terminó su te reconstruimos cada mundo que destruimos, ayudamos a su especie a recuperarse. Tomó 50 años y nos costó billones de créditos porque te sentiste culpable, porque necesitábamos que entendieran algo muy importante. Chen estaba de pie alisando su uniforme diplomático. Necesitábamos que entendieran que la especie capaz de ayudarlos a reconstruir 17 mundos era la misma capaz de destruirlos. En primer lugar, que cada acto de misericordia es también un recordatorio de lo que podríamos hacer en su lugar. Su antena cayó ligeramente. Eso es bastante aterrador. La sonrisa del buen embajador Chen era cálida, ahora genuina, porque la otra razón por la que evitamos la guerra, embajador Tazir, es que hemos aprendido algo a lo largo de nuestra larga y sangrienta historia. Lo único peor que enfrentarse a humanos en batalla es convertirlos en enemigos. ¿Es eso una amenaza? Embajador. No es para nada. Es una lección de historia, una que espero su gente nunca tenga que aprender. De primera mano, Chen recogió sus cosas. Ahora, ¿discutiremos el acuerdo comercial? Creo que tenía algunas preocupaciones sobre las tasas arancelarias propuestas. El diplomático Zari se encontró asintiendo, quizás un poco demasiado rápido. Su anterior diversión se olvidó por completo mientras seguían al embajador humano fuera de la habitación. No pudieron evitar notar que las fuerzas de seguridad en el corredor, tanto humanas como alienígenas, le dieron a Chen un nacimiento ligeramente más amplio de lo estrictamente necesario. No fue hasta mucho más tarde, después de revisar las notas de la reunión del día, que Tixier se dio cuenta de algo que hizo que sus carpes hormiguearan desagradablemente. En ningún momento el embajador Chen había negado su observación inicial sobre los humanos que se disculpaban por ganar guerras, simplemente había explicado por qué se aseguraban de hacerlo tan minuciosamente. 3 ciclos después, el embajador Tuir se encontró en una reunión bastante diferente. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico había sido convocada después de los informes de una nueva especie agresiva que emergía del espolón de Orión previamente Inexplorado. Los Merit, como se llamaban a sí mismos, ya habían conquistado 2 civilizaciones menores y no mostraban signos de detenerse. Son metódicos. El general Kabak de la Fuerza de Defensa Centón informó que su forma Holográfica parpadeaba levemente. No hay desperdicio, no hay duda. Toman lo que quieren y pasan al siguiente objetivo. La Cámara del Consejo estalló en voces superpuestas. Cada especie contribuía a la creciente cacofonía de preocupación. Teacer notó que la embajadora Chen, sentada en la sección de la delegación humana, no había dicho una palabra. Estaba leyendo algo en su bloc de datos y tomando notas de vez en cuando, aparentemente desconectada del pánico que la rodeaba. Los MTH ya rechazaron las propuestas diplomáticas, anunció otro consejero. Ellos ven la conversación como una debilidad, entonces debemos mostrar fuerza. Fue la respuesta predecible con la que la flota, las fuerzas combinadas del sector afectado, no pudieron detener su avance. Tikir observó cómo Chen finalmente dejó su bloc de datos y levantó la mano. El presidente del consejo, un alaxano con escamas impresionantemente iridiscentes, asintió en su dirección. La delegación humana tiene la palabra. Gracias. La voz del presidente Chen era calmada, casi serena. Acabo de terminar de revisar los datos tácticos de los encuentros míticos. Tengo una pregunta para el consejo. Si puedo continuar, embajador. Alguien se ha molestado en decirle al Mort sobre el crítico. La cámara quedó en silencio. Tazir. Sintió que su antena se curvaba involuntariamente.
No creo que ese evento histórico en particular haya surgido en las limitadas comunicaciones que hemos tenido con ellos. El presidente admitió. Chen asintió y luego tengo una propuesta para el Consejo. La flota humana en el sector Orión. Actualmente consta de 3 grupos de batalla. Con el permiso del Consejo, nos gustaría desplegarlos para ayudar a los mundos afectados. 3 grupos de batalla. Kabak se burló. Los Mirt han desplegado fuerzas 5 veces. Ese tamaño. Sí, Chen estuvo de acuerdo agradablemente. Lo han hecho, por eso me gustaría recordarle al Consejo el protocolo de no interferencia que se promulgó después del conflicto crítico. Específicamente la sección 7, párrafo 3. El presidente accedió rápidamente al documento relevante. Sus escamas cambiaron a un azul pálido mientras leía. Ah, sí, la sección que establece que en caso de intervención militar humana, compromiso todas las fuerzas aliadas deben retirarse a una distancia mínima segura de 2 años, luz 2,5. Chen corrigió suavemente. Encontramos que generalmente es suficiente para evitar efectos colaterales. La cámara había crecido. Muy tranquila, embajador. El presidente dijo con cuidado, está sugiriendo que 3 grupos de batalla humanos son suficientes para manejar esta crisis. Muy bien. El presidente declaró después de una breve consulta con sus asesores. El Consejo acepta la oferta de asistencia de la delegación humana. Todas las fuerzas aliadas mantendrán la distancia de seguridad prescrita y embajador Chen Si. Presidente, intente dejar algunos planetas habitables esta vez. El presupuesto de reconstrucción no es lo que solía ser. La sonrisa de Chen se ensanchó solo una fracción de. Por supuesto, presidente, nos aseguraremos de recordar el mito sobre esa parte de la lección de historia. También después de todo es importante ser minucioso en estos asuntos educativos, como la sesión del Consejo aplazado. Tacer se encontró apresurándose para alcanzar a Chen en el pasillo. Embajador. Un momento, por supuesto. Chen hizo una pausa a esa misma sonrisa serena todavía en su lugar. ¿En qué puedo ayudarlo con el MTH? Destruyeron una estación de investigación humana la semana pasada, ¿no? Ellos en el sector Orión sí lo hicieron. ¿Había niños a bordo? La sonrisa de Chen se desvaneció levemente. 3 familias, 7 niños en total, sintieron que sus carapos se enfriaban. Veo y te querrá decir, ¿estás planeando especular sus mundos? Chen negó con la cabeza. No. Embajador. Como dije, eso sería Exaggerado. Solo vamos a educarlos sobre por qué existen ciertos límites. ¿Por qué no se deben cruzar ciertas líneas? ¿Por qué no se debe provocar a ciertas especies? Y luego, Chen dijo suavemente, vamos a ayudarlos a reconstruir. Vamos a mostrarles misericordia. Vamos a demostrar por qué la amistad de la humanidad es infinitamente preferible a nuestra enemistad. Se dio una palmadita en el brazo suavemente. Es una lección que tiende a quedarse. Mientras Chen se alejaba, no pudo evitar pensar en su conversación de hace 3 ciclos sobre perros dormidos y depredadores ápice y la línea entre la civilización y el salvajismo sobre cómo los humanos no fueron a la guerra porque quisieron sino porque tuvieron que hacerlo. Los Taxia Mert se dieron cuenta de que estaban a punto de aprender la diferencia y en algún lugar en la vasta oscuridad del espacio, 3 grupos de batalla humanos comenzaron a moverse. El MTH aprendió rápidamente. 3 días después de que los grupos de batalla humanos entraron en su territorio, el alto mando del MTH envió su primera solicitud de contacto diplomático. 5 días después de eso, firmaron su primer documento de rendición. Al final de la segunda semana, el imperio MTH había dejado de existir efectivamente como potencia militar. Ningún planeta había sido cristalizado. No entiendo. Teacer admitió haber visto la pantalla holográfica de los informes posteriores a la acción con el embajador Chen. Sus fuerzas estaban en inferioridad numérica 5-1. ¿Cómo hicieron para no atacar sus naves? Chen explicó. Manipular la pantalla para mostrar una compleja red de líneas de suministro y nodos de comunicación. Atacamos sus logísticas. Su mando. Y controlar su habilidad para coordinar sus fuerzas.
Es sorprendente lo rápido que se desmorona un imperio cuando sus partes no pueden hablar entre sí, pero seguramente podrían haber podido haber apresurado nuestras posiciones. Trataron de abrumarnos con números superiores. La sonrisa de Chen tenía un borde. Lo intentaron una vez. ¿Les gustaría ver ese metraje? Tal vez no. Sabia elección, Chen. Colapsó la pantalla holográfica. Lo importante es que entendieron el mensaje, particularmente después de que demostramos nuestra capacidad para apagar sus redes neuronales. Tazir y Teñí se contrajeron violentamente. Pueden hacer eso. Los Merit usaron aumento cibernético para mejorar sus habilidades naturales. Tecnología muy impresionante. Muy sofisticada. Muy vulnerable. La voz de Chen permaneció agradable, pero había algo en su tono que hizo que Tazir se estremeciera. Es desafortunado que todo su liderazgo militar experimentara simultáneamente fallos del sistema durante su último intento de ofensiva, lo más desafortunado. De hecho, es necesario. Eso es horrible. Es horrible. Chen levantó una ceja. Es más horrible que bombardear estaciones de investigación civiles. Es más horrible que matar niños. Es más horrible que cristalizar 17 mundos, pero no cristalizaste ningún mundo esta vez. No, no tuvimos que. A los Merit por toda su agresión. Demostraron ser rápidos en el estudio. Entendieron la amenaza implícita. A veces, el embajador, el monstruo que puedes imaginar, es mucho más efectivo que el que realmente enfrentas. Tazir absorbió esto en silencio por un momento. Y ahora, ¿qué pasa con el mito? La expresión de Chen se suaviza un poco. Ahora viene la parte que realmente los aterroriza. Los ayudamos a reconstruir lo que, oh sí, ya hemos enviado ayuda humanitaria, naves, equipos médicos, núcleos de ingeniería. Vamos a ayudarlos. Reconstruir sus redes de comunicación, las civiles, por supuesto, ayudarlos a restablecer sus rutas comerciales, restablecer relaciones diplomáticas con sus vecinos. ¿Pero por qué después de lo que hicieron? Porque esa es la segunda parte de la lección, explicó Chen. La primera parte es mostrarles de lo que somos capaces. La segunda parte es mostrarles de lo que elegimos ser capaces en su lugar. ¿Y qué es eso de ser mejor que nuestros peores impulsos? Chen se puso de pie, enderezando su uniforme. La nave AG debería llegar en 1 hora. ¿Le gustaría acompañarme a la reunión informativa de coordinación? Siempre es interesante ver a una especie tratar de reconciliar su miedo a nosotros con su gratitud. Tazir se encontró asintiendo, siguiendo a Chen fuera de la sala de reuniones. Mientras caminaban, se les ocurrió una idea. Embajador. Sí, la red neuronal se apagó. Podría haberlo hecho desde el principio. ¿No pudo antes de cualquier batalla? Se luchó el paso de Chen. No. Vaciló, por supuesto. Entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? Porque a veces la lección debe incluir una demostración, un recordatorio de que la misericordia no es lo mismo que la debilidad. Chen se detuvo en una intersección, girándose para enfrentarlos completamente. Los Merit necesitaban entender que no los perdonamos porque no podíamos destruirlos, los perdonamos porque elegimos no hacerlo para recordarles el monstruo que podrían ser, para recordarles los monstruos que elegimos no ser. Chen hizo un gesto hacia la sala de conferencias donde se realizaría la reunión informativa de coordinación. Se llevará a cabo. ¿Deberíamos? Creo que la delegación de MTH ya está esperando. Cuando entraron en la habitación, notaron algo que no habían visto. Antes. Los representantes de MTH, con sus implantes cibernéticos y fisiología guerrera, temblaban levemente, pero no cuando miraban a los soldados humanos que custodiaban la habitación. No, temblaban cuando miraban al personal médico humano, los coordinadores de ayuda, los especialistas en reconstrucción, porque ahora entendían algo que habían aprendido hace 3 ciclos. Lo más aterrador de los humanos no era su capacidad de destrucción, sino su capacidad de misericordia. Y cuando el embajador Chen comenzó a esbozar el paquete de ayuda integral que la humanidad proporcionaría a sus antiguos enemigos, finalmente entendió por qué los humanos se disculpaban por ganar guerras. No fue una disculpa en absoluto, fue una advertencia. Un año estándar. Más tarde, el embajador Teir se encontró una vez más compartiéndote con el embajador Chen, esta vez en la plataforma de observación.
de la recién reconstruida estación central MTH. Debajo de ellos, el mundo capital del antiguo imperio Merit bullía de actividad, sus calles estaban llenas de seres de una docena de especies diferentes. Teacer comentó notablemente al ver a un equipo médico humano coordinarse con sus homólogos místicos en un hospital recién establecido. Hace un año, estaban tratando de conquistar el sector. Ahora están organizando conferencias médicas entre especies. Es sorprendente lo que se puede lograr con un cambio de perspectiva. Chen respondió, sorbiendo su té. La mezcla era Merit, un gesto de intercambio cultural que habría sido impensable hace meses. Experiencia cibernética combinada con nuestra tecnología médica ha producido algunos avances fascinantes en la regeneración Neuronal. ¿Es por eso que lo hiciste de esta manera? Tikir preguntó, ¿viste potencial en su tecnología? La risa de Chen fue auténtico, ¿o no? Los avances médicos son solo un efecto secundario agradable. Lo hicimos así porque era el camino más eficiente para lograr una pieza duradera. Efficient. La antena de Tacir se movió en confusión. Gastaste más en la reconstrucción que toda la campaña militar. Precisamente, Chen dejó su taza y señaló hacia la ventana. Mira ese hospital ahí abajo. ¿Qué ves? Tacir observó el edificio, observando el flujo constante de personas que entran y salen. Veo la operación cooperativa sanando. Ves a antiguos enemigos trabajando juntos para salvar vidas. Chen corrigió suavemente. Ves a científicos de Murt que alguna vez diseñaron armas y ahora están desarrollando tratamientos médicos. Ves una sociedad que se ha transformado. Fundamentalmente no porque se vieron obligados a hacerlo, sino porque lo eligieron después de que demostraste lo que sucedería si no lo hicieran. Tazir. Señaló después de que les mostramos una alternativa mejor. Chen refutó el mito de que eran guerreros. Porque nunca vieron una opción más atractiva, no los derrotamos, les mostramos una forma diferente de ser fuertes. Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras observaban la ciudad que se encontraba debajo. Finalmente, Teir volvió a hablar. El Consejo está considerando ofrecerles membresía asociada. Chen carqueó las cejas ligeramente. Eso es más rápido de lo esperado. Sus contribuciones tecnológicas al campo médico por sí solas han sido sustanciales y su experiencia militar ahora redirigida hacia operaciones defensivas y respuesta de emergencia ha demostrado ser invaluable en situaciones de crisis recientes. Es cierto. Chen sonrió, aunque sospecho que su rápida rehabilitación tiene tanto que ver con el miedo como con el mérito. Oh, piénselo, embajador. Cada vez que los MTH contribuyen a la comunidad galáctica, cada vez que cooperan en lugar de conquistar, cada vez que eligen ayudar en lugar de dañar, ¿qué mensaje transmite eso? La antena de Tyr se curvó como si comprendiera. Se dio cuenta de que la forma en que la humanidad funciona es que las especies capaces de apagar toda su red neuronal eligieron en cambio ayudarlos a mejorarla, que la fuerza que podría haberlos destruido en cambio los hizo más fuertes. Exactamente. La sonrisa de Chen adquirió un borde Familiar. Cada historia de éxito de Merit es también un recordatorio de cuán completamente podríamos haberlos destruido. Cada avance médico que logran con nuestra ayuda es un testimonio de lo que elegimos no hacer con sus sistemas cibernéticos. Cada misión comercial pacífica que completan es un recordatorio de cuán completamente podríamos haber despojado su imperio. Eso es bastante manipulador. Embajador, ¿no los obligamos a mejorar? Simplemente les mostramos que podían serlo. Chen hizo un gesto hacia un grupo de niños Merit que jugaban con jóvenes humanos y centorianos en un parque de abajo. Sus hijos crecerán sabiendo que la humanidad no es la fuerza que derrotó a sus imperio, sino como los aliados que les ayudaron a construir algo mejor. De las cenizas de la derrota, y eso vale más que 17 mundos de cristal infinitamente. Más. La voz de Chen se suavizó porque ahora, cuando la próxima especie agresiva emerja de algún rincón inexplorado del espacio, no solo escucharán historias sobre la capacidad de la humanidad para la destrucción, verán una prueba viviente de lo que puede lograr la cooperación con nosotros. Sonó un timbre que indicaba el acercamiento de otra nave a la estación a través de la ventana. Observaron cómo una enorme nave
Salía de FTL de su casco, con las marcas distintivas de una nave médica humana. Justo en el horario. Chen notó que el proyecto de regeneración neural entra en su segunda phase. Hoy, el MIR insistió en transmitir los procedimientos a todos los mundos del sector. Más pruebas vivientes. Más recordatorios. Chen se puso de pie alisándose el Uniform. Ahora, vamos a la ceremonia. Creo que encontrará la adaptación del mito de los protocolos médicos humanos bastante interesante. Han logrado mejorar la eficiencia en casi un 30% mientras caminaban hacia el centro médico. Tekazir notó algo que hizo que sus carpes hormiguearan. El Merit que pasaron no se limitó a inclinarse respetuosamente ante él. Chen sonrieron no por miedo, sino por genuina calidez. Se habían olvidado de tener miedo porque la humanidad les había enseñado algo mucho más poderoso que el miedo, les habían enseñado la esperanza. Y mientras Tazir observaba a Chen felicitar a un cirujano Mert por su último avance, se dieron cuenta de que tal vez esta era el arma más aterradora de la humanidad de todas, la capacidad de convertir a los enemigos en amigos tan completamente que olvidaron que alguna vez habían sido enemigos. El monstruo en el que la humanidad podía convertirse era temible, de hecho, pero el aliado que eligieron ser era imparable. 5. Años después de la intervención de MTH, como los historiadores habían tomado llamarla, el embajador Teacer asistió a la cumbre de seguridad del centenario del Consejo Galáctico. La gran cámara estaba llena de representantes de cientos de especies, incluidas varias que habían sido enemigos acérrimos hace apenas unas décadas. En el centro de todo, irónicamente, la delegación humana se sentó. Las estadísticas son bastante notables. La alta comisionada Valara estaba diciendo que su forma holográfica se sacudía ligeramente mientras señalaba los datos mostrados. Los conflictos entre especies han disminuido en un 73% desde la implementación del protocolo de mediación humana. Tazir notó que la embajadora Chen ahora lucía algunas canas más, pero aún mantenía esa misma sonrisa serena. Tomando notas en su blog de datos, no pudieron evitar recordar su primera conversación sobre perros dormidos y monstruos hace tantos años. Además, la participación voluntaria continua de Valara en la iniciativa de reconstrucción y desarrollo ha aumentado casi en un 200%. Las especies que una vez dedicaron sus recursos a la expansión militar ahora contribuyen activamente a los proyectos de infraestructura galáctica y se supone que debemos creer que todo esto se debe a la influencia de la humanidad. La pregunta vino de un miembro recién admitido de la especie. Los representantes. Patrones bioluminiscentes que muestran escepticismo. Chen finalmente levantó la vista de su tableta de datos. No nuestra influencia, ella corrigió gentilmente nuestro ejemplo. La cámara quedó en silencio como siempre lo hacía cuando la humanidad hablaba sobre asuntos de guerra y paz. ¿Podría explicar más? Embajador Chen, el presidente del Consejo pidió que sus escamas cambiaran a un azul interesado. Por supuesto. Chen se puso de pie, su uniforme ahora con la insignia adicional de su papel como directora de rehabilitación interespecies. La intervención Mert demostró algo que muchas especies tenían dificultad en aceptar, que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de destruir, sino en la elección de no hacerlo. Hizo un gesto hacia la delegación MTH, donde sus representantes se sentaron orgullosamente. Entre sus antiguos adversarios hace 5 años, los MTH eran considerados una amenaza existencial para la estabilidad galáctica. Hoy su tecnología médica ha salvado millones de vidas en 12 especies. Su ejército reformado ahora lidera nuestro Comité Conjunto de Desastres, las fuerzas de respuesta. Sus escuelas acogen a estudiantes de antiguos mundos enemigos. Porque los derrotaron. El escéptico representante intervino. No. Chen sonrió. Porque les mostramos una mejor manera de ser victoriosos. Se giró para dirigirse a toda la cámara. Cada especie aquí sabe de lo que es capaz la humanidad. Todos han leído las historias, han visto los registros, han oído las historias, pero lo que importa no es lo que podemos hacer, es lo que elegimos hacer en su lugar. Tekazir Observó mientras Chen caminaba hacia el centro de la cámara. Su voz llegaba a cada rincón.
Elegimos construir en lugar de destruir, sanar en lugar de dañar, elevar en lugar de derribar, no porque debamos, sino porque podemos y al hacerlo. Demostramos que la fuerza más poderosa de la galaxia no es el armamento ni la tecnología ni siquiera la capacidad para la violencia. Hizo una pausa y miró a cada delegación a los ojos, es la capacidad. Para el cambio, la cámara estaba en absoluto silencio. El protocolo de mediación humana. Las obras de Chen continuaron no porque las especies temen lo que sucederá si lo rechazan, sino porque han visto en qué pueden convertirse si lo aceptan. Los MTH no fueron los primeros en aprender esta lección. Ni serán los últimos, pero son quizás el ejemplo más dramático de una verdad que aprendimos hace mucho tiempo en la Tierra. La única victoria que vale la pena tener es aquella que convierte a un enemigo en un amigo. Regresó a su asiento, pero permaneció de pie. Tememos a la guerra no porque le tengamos miedo, sino por el monstruo que nos convierte, y elegimos la paz no porque seamos incapaces de hacer la guerra, sino porque sabemos que hay mejores maneras de ser fuertes. La cámara estalló en aplausos, un hecho poco común en los procedimientos del Consejo Galáctico. Teacer notó que los escépticos representantes la bioluminiscencia había cambiado a patrones, indicando un pensamiento profundo. Más tarde en la recepción, Teacer encontró a Chen de pie junto a una ventana, observando naves de 100 mundos moviéndose pacíficamente por el espacio. Lan es un gran discurso, comentaron, uniéndose a ella en la ventana. ¿Te gustó la parte sobre convertir a los enemigos en amigos?, preguntó Chen sonriendo. La tomé prestada de nuestra primera conversación. Noté que la antena de Teacer se movía divertido, aunque dejaste fuera la parte sobre la cristalización de 17 mundos. ¿Necesitaba mencionarlo? Chen Arqueó una ceja. Todos en esa cámara conocen la historia, así como saben sobre el apagado neuronal durante la campaña del mito, así como saben sobre todas las demás capacidades que hemos demostrado pero que elegimos no usar, y es por eso que funciona este equilibrio perpetuo entre lo que podrías hacer y lo que eliges hacer en su lugar. Parcialmente. Chen se giró para enfrentarlos por completo. Pero lo más importante es que funciona porque lo decimos en serio. Cada hospital que construimos, cada mundo que ayudamos a reconstruir, cada enemigo que ayudamos a transformar, no es solo diplomacia, no es solo estrategia, es lo que elegimos ser. Señaló hacia donde la delegación de MTH estaba discutiendo con entusiasmo los protocolos médicos con representantes de 3 especies enemigas anteriores. Míralos. De verdad, mira, ¿ves antiguos enemigos, antiguos conquistadores, o ves médicos, científicos? Pacific adores. Veo. Tacir hizo una pausa. Considerando. Veo pruebas de que el monstruo no es inevitable, de que siempre hay otra opción. La sonrisa de Chen se ensanchó. Ahora tú lo entiendes. Y ellos también. Ella asintió con la cabeza hacia las delegaciones reunidas. Cada especie en esta sala sabe exactamente de lo que la humanidad es capaz, y cada especie en esta sala nos ha visto elegir constantemente un camino diferente, un camino más difícil, observó Tacir, pero uno mejor. Chen enderezó su uniforme. Ahora nos uniremos a los demás. Creo que los MTH están a punto de anunciar su nueva iniciativa para rehabilitar mundos posconflicto. Aparentemente han desarrollado una gran pasión por ayudar a otros a reconstruir. Mientras caminaban hacia la reunión, Teacer reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa primera conversación sobre el peculiar hábito de la humanidad de disculparse por ganar guerras. Ahora entendían que nunca había sido sobre disculpas en absoluto, había sido sobre elección, y al enseñar esa lección a la galaxia, la humanidad había logrado algo mucho más grande que cualquier victoria militar. Habían enseñado a los monstruos cómo ser héroes en lugar del fin.